Muy buenos días para todos, hermanos. Gracias por poder invitarme a través de esta manera, de este medio. Sé que es una situación particular la que vivimos. Me encantaría poder estar con ustedes. Eh, es más, me había propuesto ir varias veces. Primero fue problema de salud, que no pude estar allí con ustedes. Y después, bueno, esta situación que todos estamos viviendo, que hace que tengamos que hacerlo de esta manera. Así que un cariño muy grande, abrazo al grupo de matrimonios de ahí de la Iglesia de La Paz, y gracias, Guille, también por darme esta oportunidad. Y bueno, vivimos en una situación particular, ¿no? Vivimos en una situación donde lo que está pasando es algo para muchos de nosotros inédito, y donde debemos preparar nuestro corazón para lo que vendrá, que no sabemos lo que vendrá. Pero en todas las circunstancias, como dice la palabra de Dios, Dios tiene un sentir que debemos buscar el sentir del Señor en nosotros y estar dispuestos a seguirle en las circunstancias que Él nos permita. Y en cada situación saber y entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Los propósitos de Dios son inalterables, pero a veces los planes y las acciones difieren de acuerdo a las circunstancias que Dios permite. Entonces, que podamos buscar eso del Señor. Me gustaría compartir un pasaje de la Biblia con todos ustedes para ver una situación también crítica que vivió la iglesia primitiva y ver un poco el corazón de ellos, el compromiso de ellos y la forma en que Dios obró en aquel tiempo. Cuando leamos este pasaje no estoy diciendo que tengamos que hacer exactamente lo mismo en este tiempo, pero sí tener un corazón dispuesto y preparado para que, llegado el caso, poder dar la respuesta que Dios espera. Así que acompáñenme, vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 32, hasta el fin del capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, sino todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, acá tenemos la dinámica en la iglesia primitiva, una iglesia ahí en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad pobre dentro del Imperio Romano. Era una ciudad donde había muchos necesitados. La palabra ahí necesitado habla de indigente, personas que tenían necesidades básicas que no podían cubrir. No está hablando del necesitado que necesita cambiar el auto, ¿no? O el que necesita irse de vacaciones porque no pudo. Bueno, uno dice, bueno, yo necesito, pero no ese es el necesitado que habla acá la Biblia. Acá habla de personas que no tenían nada para comer. Y había mucho, era una situación generalizada y bastante común en aquel tiempo. Y muchas personas se habían convertido al Señor. La Biblia dice 3.000, después 5.000. Y para agravar ese problema, si leemos antes, vemos que habían entrado en conflicto con las autoridades religiosas, sumos sacerdotes, los sacerdotes, por predicar el Evangelio. Y habían sido amenazados y habían sido azotados y ya habían como puestos a un lado, ¿no? Como que ya ellos, la iglesia, por lo menos para las autoridades, era una secta y era un grupo peligroso y ya los tenían separados y probablemente ellos no recibían ningún tipo ya de ayuda. No sabemos si ellos daban ayuda a los pobres, debían hacerlo porque la Biblia lo establece. Podríamos leer ahí pasajes de Deuteronomio que dice que así debía hacerse. Pero no sabemos si lo hacían, pero si lo hacían, ellos ya quedaban afuera de esa ayuda. Y entonces ahí tenemos una situación particular. Personas en la iglesia que eran indigentes, con diferentes situaciones probablemente, cada una de ellas, y que de repente, inclusive por recibir a Cristo,
eran posiblemente rechazadas, quizás por las autoridades del templo, tal vez por sus propias familias, en algunos casos, y discriminados en sus trabajos, quizás algunos lo habían perdido por tomar esta decisión, que después más adelante se iba a agravar esto, iba a haber una persecución mucho peor, pero ya en un contexto de necesidad esto lo agravaba, y sin embargo dice que en la iglesia no había ningún necesitado. ¿Por qué no había? Por lo que decidieron hacer los hermanos. O sea, y esto no fue algo impuesto por los apóstoles, sino que salió del corazón de las personas. No era algo general y obligatorio para nada, era algo voluntario. No se decía a las personas que debían hacer esto de vender sus cosas para ayudar a esta gente, sino que salía de su propio corazón hacerlo. En el capítulo 5, versículo 4, habla de Ananías y Zafira, que ellos también vendieron una propiedad y la trajeron, pero bueno, ellos en realidad no lo hicieron por amor, sino por una cuestión de prestigio, de querer figurar como personas que habían hecho esto, y mintieron, porque en vez de dar, dijeron que vendieron la propiedad y que ese era el precio de la propiedad, y en realidad era una parte, y entonces son juzgados por el Señor, no por haber dado una parte, porque no tenían por qué hacerlo, sino por haber mentido, por haber mentido a Dios, mentido a la iglesia. Y es lo que dice el versículo 4, le dicen los apóstoles a este matrimonio, le dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, no había ninguna obligación de que ellos vendieran. Era de él. O sea, ellos no había ningún problema. Y si la vendían, tampoco era obligación que dieran todo el dinero de la venta. El problema fue que ellos mintieron y fueron juzgados por esa actitud. Pero esto nos demuestra que esto no era algo obligatorio, y aunque la Biblia dice todo, está hablando en forma general, que esa era la generalidad de la actitud, pero no que eso involucraba y estaba diciendo cada uno lo había hecho o lo hacía. Pero sí era una actitud general del pueblo de Dios. Porque era una situación particular que vivía. La Biblia es muy clara cuando habla de las necesidades y da 3 niveles de responsabilidad. O sea, primero, la responsabilidad del sustento es propia de cada uno de nosotros. La palabra de Dios lo dice claramente. Con el sudor de tu frente ganarás tu pan, y debemos proveer para nosotros y para nuestra familia. Ahora, ¿qué pasa cuando no puedo hacerlo? Cuando una persona no puede hacerlo por enfermedad, porque es una viuda, porque es una situación de fuerza mayor y no puede. La Biblia da un segundo nivel de responsabilidad. Ahí en 1 Timoteo 5:16 dice que si alguno tiene viudas en su familia, que las mantenga y que la iglesia no sea agravada. ¿Qué significa? Que bueno, que eso es necesidad de la familia. O sea, yo no puedo, si tengo un padre, una madre, un hermano, un familiar cercano que está pasando esta situación, no puedo decir, bueno, que la iglesia lo ayude. Es mi responsabilidad suplir eso. Pero ¿qué pasa cuando la familia no puede ayudar o no quiere ayudar? O se desentiende y esta persona sigue desamparada. No puede él proveerse y tampoco su familia, porque no la tiene o porque no puede o porque se desentiende de él, no lo ayuda. ¿Cuál es el tercer nivel de responsabilidad? Bueno, ahí entra la iglesia. Ahí entra la iglesia. Nosotros, en nuestro contexto que estamos viviendo, estamos en una situación absolutamente anormal, donde mucha gente está pasando necesidad. Quizás muchos de los hermanos de ustedes están pasando necesidad. No porque no quieren trabajar. Si alguno no quiere trabajar, dice que no coma. Pero no es porque uno no quiere trabajar, sino porque no puede trabajar, porque por la cuarentena. Y quizás tampoco puede recibir ayuda de la familia, porque la familia está en la misma situación. Y entonces ahí tenemos un problema. Entonces en la iglesia tenemos que ver cómo hacemos. Nosotros tenemos otra capa, que es el gobierno.
que en aquel tiempo obviamente no estaba esa situación. Que el gobierno, ya, al imponer la cuarentena, también está buscando formas de suplir las necesidades elementales de las personas. Y bueno, por ahora se está tratando de manejar y Dios quiera que se pueda solucionar y que no se llegue a extremos, pero la verdad es que no sabemos si esto se extiende, qué es lo que va a pasar. Dios quiera que no pase nada grave. Hasta ahora las necesidades, por lo menos acá en la iglesia en Ballester, las estamos manejando y estamos cubriéndolas. Pero si esto colapsa a nivel mundial o a nivel nacional, quizás tengamos una situación como la que tenía la iglesia primitiva, con muchas personas que no tienen cómo hacer, no saben cómo hacer para llevar el pan a la mesa. Y quería compartir esto con ustedes porque tenemos que tener un corazón preparado, si bien quizás no sea necesario, pero el testimonio que vemos acá es de personas que entendieron la voluntad de Dios en esa situación. Y entonces me gustaría que veamos, para terminar, un poco qué los motivó a poder responder de esta manera en aquella situación. Dice el versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice que esta multitud de los hermanos que habían creído eran un corazón y un alma, ¿no? Y acá habla de unidad. O sea, cada uno reconocía al otro como parte de sí mismo. Eran un corazón y un alma. De ahí dice, recibíos los unos a los otros, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice eso, en realidad está diciendo no de recibirnos, o sea, de no dejarnos en la puerta y cerrarnos la puerta, sino de recibirnos y de reconocernos como parte de uno mismo, de alguien que me es propio, que me pertenece, que ya que muchos de ellos quizás sus familias los habían rechazado, tenían una nueva familia. Eran un corazón, o sea, tenían comunión, eran un alma, tenían un mismo sentir. Y en esa situación veían que la necesidad del otro como propia. Y eso era una motivación. No fue una imposición, sino que ellos sentían que esa era parte de ellos mismos y que tenían que buscar la manera, y entonces estaban dispuestos a sacrificarse y a dar de lo que Dios les había dado para eso. Y luego dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La Biblia dice que todo lo que tenemos tiene un dueño, que no somos nosotros. Y todo lo que somos tiene un dueño, que somos del Señor. Y que nada tenemos que no hayamos recibido. Y que nada de lo que tenemos no nos podremos llevar. Y que deberemos dar cuenta de cómo administramos aquellas cosas que el Señor nos dio. Porque todo es de Él. Porque todo es de Él. Ahora, cuando ya entiendo que lo que tengo, o lo que Dios me dio para administrar, en realidad no es mío, sino que es de Él, la pregunta se simplifica en el sentido de decir, bueno, ¿qué quiere Dios que haga en este tiempo con lo que es de Él y yo estoy administrando? ¿Qué haría Él con esto, ante esta situación? Por lo tanto, no estoy diciendo yo estoy dando de lo que es mío, sino estoy diciendo es del Señor. Yo lo administro y el Señor me manda o quiere que yo ponga esto que es de Él en esta necesidad. Así esto fue las dos causas, dice, o dos de las causas, que motivó esta actitud hermosa en aquel tiempo. Dice que ellos lo hacían y lo ponían a los pies de los apóstoles, porque en realidad era tan grande la necesidad que era difícil que cada uno dijera, bueno, yo voy a ayudar a este, yo voy a ayudar a aquel, yo voy a ayudar al otro, que lo podemos hacer, por supuesto. Pero la iglesia, ante tanta necesidad, eran los apóstoles los que tenían que discernir cómo ayudar, de qué manera, a quién y de qué forma. Y los hermanos confiaban en los apóstoles para decir, bueno, acá está,
No queremos que nadie esté pasando hambre. No queremos que nadie se muera por no tener una atención o por no tener dónde dormir. No queremos que esto pase porque somos hermanos y tenemos al Señor y queremos cuidarnos unos a otros. Como hay tantos que necesitan, no sabemos qué hacer, entonces, bueno, los apóstoles, ustedes tienen que administrar esto. Y entonces la iglesia, a través de los apóstoles, administraba esto y dice que no había ningún necesitado. Fue una situación del momento, no es que esto solucionó la situación de la iglesia para siempre. Años después Pablo iba a recoger ofrendas para los pobres de Jerusalén, o sea que la situación general no cambió, pero en ese momento, en ese contexto, Dios suplió una necesidad y dio un testimonio de amor. Y quizás como iglesia nos toque o nos esté ya tocando en alguna medida menor esta situación. Debemos estar respondiendo y debemos entender nuestra responsabilidad. Porque aquí no se trata del que no quiere trabajar, ese es un caso distinto, o el que su familia debería, o sea, puede manejarlo a nivel familiar, sino se trata de lo que estamos viviendo con muchas personas. Oramos por cada familia de ahí de la ciudad de Monte. Y oramos para que sean un solo sentir y un solo corazón. Que cada uno de ustedes se reconozca a los demás como parte de sí mismo. Y que puedan entender que lo que el Señor da no es nuestro, sino que debe ser usado para su gloria. Y que podamos dar testimonio en este mundo, como iglesia, de la forma en que nos manejamos ante esta catástrofe, o esto que el Señor está permitiendo que estamos viviendo, y que quizás pronto termine o quizás recién empiece. Pero como sea, el Señor no nos va a abandonar y nos va a bendecir y todo esto podrá redundar para su gloria. Así que, bueno, quería compartir estas palabras, que les sea de bendición, que el Señor les bendiga, los quiero mucho y ojalá Dios quiera que pronto podamos vernos nuevamente. Les mando un cordial saludo, hermanos, y que el Señor les bendiga. Hasta luego.